Bueno, pues seguimos aquí en la segunda parte de nuestra sesión de aprendizaje de nuestra semana 2. Les agradezco mucho que permanezcan conectados, Marco y Madeleine. Muchas gracias. Entonces, bueno, habíamos llegado entonces a la conclusión de que la fuerza resultante sería de la suma de las fuerzas que nos da 2.175 newtons. ¿Sale? Bueno, eso es esto. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dicen? Determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q3 y Q2 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces, nosotros queremos saber cómo se comportan esta carga 2 cuando la carga 3 y esta carga 1 cuando la carga 2 y la carga 3 actúan sobre ella. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos la constante, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Tenemos aquí un triángulo equilátero, que quiere decir que los tres lados son exactamente iguales, por lo tanto también los tres ángulos van a ser iguales. Y tenemos que la distancia que hay entre las cargas sería de 50 centímetros o de 0.5 metros. Tenemos la carga 1, que es de menos 2 microcoulombs o de menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Carga 2 de 6 microcoulombs o de 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la carga 3 de 4 microcoulombs o de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Recordemos que tenemos que trabajar en coulombs, metros y newton. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestro valor. Primero tendremos que calcular las fuerzas. Hay una disculpa porque aquí se me fue la animación. No la puse. Bueno, vamos a calcular primero nuestra fuerza de 1 a 3, que será esta de aquí. Y tenemos la K, que es 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado coulomb cuadrado, por el valor de la carga 1, que es menos 2 por 10 a la menos 6, por el valor de la carga 3, que es 3 por 10 a la menos 6, y la distancia. Vamos a realizar la operación en la calculadora y ahí tenemos el resultado ya y vamos a ver si nos sale igual. Entonces, voy a compartirles la pantalla con la calculadora para ir haciendo el procedimiento. Entonces tendríamos paréntesis 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6. Cierro paréntesis, ¿sí? Obtendría 0.072 y eso lo voy a dividir entre 5 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Y me daría menos 0.288 newtons. Entonces la fuerza que hay de 1 a 3 es de menos 0.288 newtons. Siguiente, ahora vamos a usar la fuerza que hay, vamos a encontrar, perdón, la fuerza que se ejerce de aquí a aquí. Entonces acá vamos a calcular esta, ahora vamos a calcular esta. Ya tenemos aquí los valores. Y vamos a realizar la operación. Otra vez tenemos el valor de nuestra constante, que es 9 por 10 a la 9. Recuerden que si no nos indican nada diferente, nosotros tendremos que usar la constante porque suponemos que está en el aire o en el vacío las cargas. Y tenemos la de 6 por 10 a la menos 6 por menos 2 por 10 a la
menos 6. Y eso es igual a menos 0.108. ¿Ok? Entonces es este valor de aquí. Entre 0.25, que es 0.5 al cuadrado. Entre 0.25. Y eso sería igual a 0.432 newtons. Entonces ya aquí nosotros tenemos los valores de las fuerzas. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuál es el valor de las fuerzas que se ejercen. Pero recordemos que nos están pidiendo la fuerza de la resultante de la fuerza de atracción que se ejercen de las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector de la resultante. Entonces, nosotros tenemos en nuestro plano cartesiano cómo pondríamos nuestras cargas. Primero nosotros tenemos que identificar la carga que quedaría en el origen, que sería la carga 1, y esa es la que se va a mover dependiendo de cómo la muevan las otras dos cargas, dependiendo de la fuerza que se ejerza sobre ellas. Entonces, siempre pondremos a la hora de hacer la gráfica, la carga o la carga resultante en la carga a la que le van a ejercer fuerza en el origen. Entonces, por eso yo puse la carga 1 aquí en mi origen, que sería en 0, y luego pongo mi carga 2 y mi carga 3, ¿sale? Entonces aquí yo estoy formando un triángulo equilátero con los tres lados iguales, bueno, más o menos. Y sabemos entonces la fuerza que hay de la carga 1 a la carga 3 y de la carga 1 a la carga 2. Y queremos encontrar el valor de la fuerza resultante que se ejercen estas dos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Carga 3 la va a jalar y carga 2 la va a jalar. Al realizar este movimiento que están jalando, bueno, pues va a haber una fuerza que se va a ejercer sobre esta carga de esta manera. Y esta es la fuerza que yo quiero encontrar, la que ejercen estas dos cargas sobre esta carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar primero los vectores. Primero yo tengo, bueno, las cargas. Primero tengo la de las fuerzas que va de la 1 a la 3, perdón, de la 1 a la 2, y luego aquí donde termina voy a poner la otra que sería que va de la 1 a la 3. Entonces los coloco uno detrás del otro, más o menos siguiendo los ángulos, y mi fuerza resultante entonces será donde se inicia y donde termina la suma de las fuerzas. Entonces, más o menos como sumar vectores. Recordemos que al ser un triángulo equilátero, tenemos que sus lados son iguales y sus ángulos serán iguales. La suma interna de los ángulos de un triángulo es de 180 grados, por lo tanto, 180 entre 3 sería de 60. Entonces, el ángulo que hay de aquí a aquí será de 60 grados. Este ángulo de aquí a aquí será de 60 grados, que es igual que el que hay de aquí a aquí. Entonces, aquí serían 60 grados. 60 grados. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro ángulo que tenemos y el complementario de 60 será la suma de 180. Entonces, 180 menos 60 me dará 120 grados. Este ángulo de aquí, fíjense, o sea, fíjense los ángulos que estoy encontrando y que estoy utilizando. 120, que es este de aquí. Este todavía no lo tengo, que es el ángulo de mi fuerza resultante. Ese lo vamos a calcular. Pero aquí con el ángulo que yo tengo del triángulo de las fuerzas que se había formado, pues ya tengo este. Para resolver esto, yo tengo dos opciones. La primera opción es con sumatoria de fuerzas, donde la fuerza resultante será igual a la suma de las fuerzas que se ejercen en X más la suma de las fuerzas que se ejercen en Y. Esa será mi primera opción. Y mi segunda opción es utilizar ley de senos y cosenos para encontrar mi fuerza resultante. Entonces vamos a usar las dos opciones para que vean que nos da el mismo resultado.
primero tengo la de sumatoria de fuerzas. Entonces ya sabemos aquí que nuestra fuerza de 1 a 2 es de 0. Perdón, 432 newtons. Y mi fuerza 3 es de 1 a 3, perdón, es de 0.288 newtons. Entonces ya quedamos que estas dos fuerzas van a ejercer una fuerza resultante que va a moverse de esta manera. Sabemos el ángulo de aquí a aquí, que es de 60 grados, y nosotros el que queremos calcular o identificar es este que va de aquí a aquí, ¿sale? Entonces, bueno, primero, para sumatoria de fuerzas, ¿qué tenemos? Tenemos las fuerzas que están en X, sería la fuerza que está de 1 a 2. Esta, si se fijan, se mueve completamente sobre el eje de las X. No hay ninguna desviación hacia arriba o hacia abajo, está totalmente sobre las X. Pero aquí, la fuerza que hay de 1 a 3, al tener este ángulo, sí hay una cierta inclinación. Por lo tanto, este vector o esta fuerza se va a descomponer en fuerza en X y en fuerza en Y. Bueno, esto imagínense lo que va recto, ¿eh? ¿Cómo lo voy a obtener? Cuando yo quiero obtener la componente en X de esta fuerza, voy a multiplicarlo por el coseno del ángulo que se ejerce de la horizontal hacia mi ángulo, hacia mi fuerza que se está moviendo, que será 60 grados. Entonces, sumatoria de fuerzas en X será las fuerzas que hay de 1 a 2 en X y las fuerzas que hay de 1 a 3 en X. Entonces, aquí ya nada más nos queda sustituir los valores y tendríamos la fuerza de 1 a 2 sería igual a 0.432 newtons negativos más el valor de la fuerza de 1 a 3, que será esta de acá, de menos 0.288 newtons por el coseno de 60, para obtener el valor del movimiento de la fuerza en X. Entonces, bueno, usamos nuestra calculadora. Ay, perdón. Y realizamos los cálculos. Aquí está. Entonces, bueno, está fácil. Aquí, punto número 1, importante ver que aquí en su calculadora siempre esté la letra D, porque de esa manera vamos a estar trabajando en degradales, que es la forma normal en la cual vamos a estar trabajando. Entonces, siempre ver aquí que está una letra D. Si está una letra R, bueno, ya los datos que nos van a dar van a ser diferentes porque estaríamos trabajando en el sistema de radianes. Entonces, aquí siempre importante ver que esté la letra D. Y hacemos pues la operación de manera seguida, donde sería menos 0.432 más menos 0.288 por el coseno de 60. Cierro paréntesis. Y me quedaría menos 576. Bueno, aquí los puse por separado, pero la suma me daría eso. Entonces yo aquí ya tengo los factores de la sumatoria de fuerzas en X. Para las fuerzas en Y, pues va a ser lo mismo, pero pues más fácil porque ya sabemos que la fuerza que hay de 1 a 2 no tiene nada en Y, entonces ahí tendríamos 0, 0, por la, perdón, más la fuerza que hay de la fuerza 1 a la 3, pero ahora va a ser por el seno de 60. El seno de 60 nos va a dar las fuerzas que se mueven en el ángulo, perdón, que se mueven en Y. Entonces, lo mismo, sustituimos valores, ya sabemos cuál es el valor de la fuerza, y ya nada más que la calculadora nos dé el valor del seno de 60. Realmente es algo
si seguimos el procedimiento es algo bastante sencillo, no es nada que requiera meterle mucha cabeza cuando ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, es nada más cuestión de ir sustituyendo. Realizamos esto, seno de 60 por menos 0.288 nos daría menos 2.494 newtons. ¿Ok? Entonces, ese sería el valor de la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora que yo tengo ya mi sumatoria de fuerzas en X y mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué quiere decir esto? Que ya puedo utilizarlas para encontrar mi fuerza resultante. Entonces, mi fuerza resultante será la fuerza resultante al cuadrado, que es igual a la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas de Y al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí lo voy a hacer con el teorema de Pitágoras, pero recordemos que, bueno, pues el teorema de Pitágoras se aplica para triángulos rectángulos. Y aquí la fuerza resultante pues viene de una cierta fuerza que se encontró en Y de una cierta fuerza que se encontró en X, ¿ok? Entonces, por eso se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿por qué? Déjenme lo dibujo mejor. Porque esta es la fuerza. Voy a encontrar ciertas componentes en Y ciertas componentes en X. Esa es mi sumatoria de fuerzas, lo que encontré en Y y lo que encontré en X, y eso me va a dar un vector resultante o la sumatoria de las fuerzas, ¿sale? Entonces, aquí es donde se forma el triángulo rectángulo, que si lo hago con la fuerza resultante que queda de esta manera, bueno, pues sería aquí mis Y y aquí mis X, y aquí formaría mi triángulo rectángulo, que es el que me ayuda a aplicar esto. Entonces tendría sumatoria de fuerzas, perdón, la fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces ya lo único que tengo que hacer es sustituir mis valores que obtuve y elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Entonces voy haciendo mis valores, sustituyo, resuelvo y tengo que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 0.3937 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante, la raíz cuadrada será 0.6274 newtons y queda positivo. Recuerden aquí, negativo al cuadrado será negativo por negativo, positivo, negativo por negativo, positivo. Por eso aquí ya quedan positivos estos valores. Ahora, el ángulo alfa, este de aquí. Este ángulo, ¿cómo lo voy a calcular cuando tengo sumatoria de fuerzas? Aquí ya no alcancé a hacerlo, pero sabemos que el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1. Fíjense en esta fórmula. Tangente a la menos 1, esa la encontramos en la calculadora. O tangente inversa. O cotangente. Entonces, tangente a la menos 1 de el valor absoluto de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X, ¿ok? Entonces, si sustituimos estos valores, nosotros tendríamos tangente a la menos 1, déjenme agarrar mi calculadora. Tendría tangente a la menos 1. Fíjense dónde está. ¿Cómo se va a poner este valor? Aquí está tangente normal. Si yo tengo aquí, me va a dar el valor de tangente normal.
pero yo quiero tangente a la -1 o cotangente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar este botón de aquí que dice Shift y el valor de la tecla tangente y ya me va a dar el valor de la tangente a la -1, ¿ok? Tangente a la -1 ¿de qué? De el valor de las fuerzas en Y, que será, recuerden que es valor absoluto, entonces lo voy a poner positivo, que sería 0.249, esto entre el valor de X, que será 0.576. ¿Ok? Entonces, ese valor va a ser igual a 23.37. Entonces, este es el ángulo 23.37. Ahí van a disculpar mi 3 que está muy feo. 3, 7 grados. Entonces, con esta opción 1 yo ya encontré mi fuerza resultante y mi ángulo, que es este de aquí, mi ángulo alfa. Esa será mi opción 1. Ahora, vamos con la opción 2, que es con ley de senos y cosenos, que es más sencilla. Ya ustedes aplicarán la que ustedes consideren que es más fácil para ustedes, ¿sale? Entonces, bueno, estos son los datos que tenemos. Eso ya lo sabemos. Y aquí es necesario ver e identificar cuál es la ley de senos y cosenos. La ley de senos nos dice que tenemos nuestro triángulo, tenemos sus vértices y sus ángulos, y entonces nos dice que A, el valor de A o del lado A, entre el seno del ángulo alfa, que es el opuesto al lado, será igual al lado B, que es este de aquí, entre el seno de beta, y también es igual a C, que es el valor de este lado, entre el seno teta, el seno de teta, perdón. Esta es mi ley de senos. Y la ley de cosenos me dice que C cuadrada, que es esta de aquí, es igual a A cuadrada más B cuadrada, A cuadrada más B cuadrada, menos 2AB, 2, el valor de A por B, por el coseno de teta. El coseno de teta, ¿sale? Entonces, este es ley de senos y ley de cosenos. ¿Cómo lo aplicaría? Bueno, entonces yo aquí ya tengo que esto sería para mí, pues, el valor de A. Ay, esto sería para mí el valor de B. Y esto sería para mí el valor de C. Entonces yo así lo pondría. Entonces, este sería el valor de mi ángulo teta. Ahora tengo dos lados y un ángulo, puedo resolver. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser sustituir los valores. El valor de A, ya quedamos que es 0.432, lo elevo al cuadrado, más el valor de B, que es 0.288, lo elevo al cuadrado, menos, recuerden cuidar siempre los signos, este signo se queda menos 2 por el valor de A, que es menos 0.432 por menos 0.288, que es el valor de B, por el coseno del ángulo teta, que es el coseno de 120, ¿sale? Entonces, sustituimos, reducimos aquí. Entonces, sabemos que aquí elevado al cuadrado me va a quedar positivo, aquí me va a quedar positivo, aquí este me va a quedar negativo con negativo es positivo y negativo es positivo, pero el coseno de 120 es menos 0.5, por lo tanto negativo con negativo me va a quedar positivo y se van a sumar entonces todos los valores. C me va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Realizo esta operación, voy a sumar y le voy a sacar la raíz cuadrada para obtener el valor de C. Al obtener el valor de C, yo ya estaré obteniendo el valor de mi fuerza resultante, que es
0.6276 newtons. Si se fijan, es exactamente igual a el valor que obtuvimos con la sumatoria de fuerzas. Entonces, es lo mismo. Hay dos maneras de llegar al resultado y ustedes van a tomar la que para ustedes sea más sencilla. Habrá quien se le haga más sencillo esto, habrá quien se le haga más sencillo sumatoria de fuerzas. Lo importante aquí más que nada es identificar los ángulos que tenemos y cómo los obtuvimos. Recordemos que este ángulo de 120 es porque es el complementario de el ángulo de aquí que es de 60. ¿Sale? Entonces, ahora que ya tenemos el valor de la fuerza, pues tendremos que calcular el ángulo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular con ley de senos. Con ley de senos. Al usar ley de cosenos, tendremos que usar ley de senos para realizar el cálculo. Entonces sabemos que este sería nuestra ley de senos. Tenemos el valor de A, no tenemos el seno de alfa, que es lo que queremos. Tenemos el valor de B, tenemos el ángulo de teta. Entonces aquí de esta manera es como vamos a calcular el seno de teta. Vamos a ver entonces, si nosotros tenemos que los ángulos estuvieran puestos de esta manera, nosotros queremos obtener el valor de alfa, entonces utilizaríamos A entre seno de alfa será igual a C entre seno de teta. Es esta igualdad que está aquí, entonces tendríamos únicamente que despejar el valor de alfa para saber cuál es. Entonces tendríamos A por seno de teta entre C es igual al seno de alfa. Sustituimos y tendríamos menos 0.288 por el seno de 120 entre 0.6276 será igual al seno de alfa. Seno de alfa es igual a 0.3973, pero es seno de alfa. Yo lo que quiero es alfa, entonces aquí tengo que sacar el inverso, que será seno a la menos 1. Entonces, alfa es igual a seno a la menos 1 del seno de alfa y me va a dar el valor del ángulo, que será 23.41 grados. Entonces, si se fijan, nos da casi exactamente el mismo valor. Aquí de repente pues variará nuestro ángulo por los decimales que se utilizaron entre una y otra, pero pues es realmente lo mismo que se obtuvo con las dos formas de realizarlo. ¿Dudas que tengan? O de repente me fui muy rápido y hablé muy rápido. Marco y Madeleine, ¿duditas que tengan? Por mi parte todo está bien, maestra. Ok, excelente. Quedó clara la información. Sí, quedó claro, muy bien, porque de repente me pierdo y siento que hablé muy rápido y no me entendieron. Marquitos, ¿no hay dudas? Bueno, pues ya para concluir, vamos a ver entonces nuestro foro de aprendiendo. Muy bien, Marcos, ninguna duda. El foro de aprendiendo de esta semana donde nos piden describir estrategias que te han funcionado para comprender los temas revisados en estas 2 semanas. Todos tenemos diferentes estrategias de aprendizaje. Entonces, les recuerdo que dentro del foro es importante publicar las dudas o comentarios que tengan o sugerencias sobre los temas que hemos visto durante la semana, revisar los comentarios de los compañeros que están participando e identificar las similitudes o diferencias que tengamos entre nosotros. También les pido por favor que respondan a sus compañeros si conocen la información que ellos están poniendo. Por ejemplo, alguien puede preguntar cuál es la sumatoria de fuerzas, cómo se calcula, cómo lo hago. Entonces ya ustedes podrían pues explicar si tienen alguna duda de esto. Entonces, bueno, les recuerdo compartir las estrategias que les han funcionado para comprender los temas del electromagnetismo
y si han logrado observar la aplicación de las leyes electromagnéticas en su vida cotidiana y cuál es la ley que más se te dificulta comprender y por qué. Estas son las preguntas que nos están pidiendo que respondamos en nuestro foro de aprendiendo. Hasta aquí por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia. Les recuerdo, dudas, comentarios, sugerencias que tengan, vía mensajero, con gusto los voy a estar atendiendo. Les pido por favor que traten de entregar sus actividades, pues, de lunes a viernes y no se tarden hasta el domingo. Yo entiendo que de repente pues hay situaciones, trabajos y cuestiones que nos hacen entregar nuestras actividades el domingo, pero pues sí les pido que no tengan impaciencia porque de repente se me juntan muchas actividades para revisar y sí se me pone un poco complicado el estar revisando todo como debe de ser en el tiempo que es. Ahorita ya están todas sus actividades revisadas, afortunadamente, pero sí de repente me veo un poco presionada lunes y martes porque la mayoría están entregando sus actividades el domingo, entonces más de la mitad, o yo creo que la mitad de ustedes mínimamente entrega todo el domingo, entonces sí de repente se me carga bastante el trabajo, entonces ténganme un poco de paciencia para los que entregan al final porque sí, pues se juntan muchas entregas. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia, Marcos y Madeleine. Gracias por estar aquí. Gracias por la información proporcionada en esta sesión. Muchas gracias, Madeleine. Espero que les sirva estas enlace. Lo estaré compartiendo el día de mañana junto con la sesión del día de mañana, con el enlace del día de mañana, por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran volver a revisar. Mañana se estará compartiendo o si ahorita tengo la oportunidad lo comparto ahorita en YouTube, nada más que de repente se desfasa un poco y bueno, ahí estaré compartiendo el enlace, ¿sale? Entonces cuídense mucho, los estaremos viendo el día de mañana, misma hora, y pues muchas gracias por su asistencia, espero contar con su participación mañana y cuídense, nos estamos viendo, que pasen buenas noches Marcos y Adilene y que estén muy bien, bye.